Señores, nuestro invitado anterior fue un economista al que le tratamos dos temas. Un tema personal primero y después una serie de temas de tipo económico que caben perfectamente dentro de la agenda de conversación con nuestro invitado, que es Pepe Abreu. Pepe Abreu es un sobreviviente, ya que todas las generaciones, la economía cambió, los líderes desaparecieron, los partidos están en crisis. Sin embargo, el sector sindical tiene dos sobrevivientes, que es Pepe y Gabriel. Han podido sobrevivir en un sector tan difícil en que la clase de trabajadores, aún con el neoliberalismo, ellos han podido sacarle el jugo a los patronos, logrando cierto tipo de beneficios que sin ellos hubiera sido difícil conseguir, y por la buena, no han tenido que parar el país 100 veces. Pepe Abreu, uno no sabe qué tiempo más, pero le voy a dar un dato. De los que ya se desaparecieron, el hijo de uno de los desaparecidos es presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se tenga en cuenta del tiempo. Es decir, Luis Henry, hijo de Luis Henry Molina, compañero de Pepe Abreu y de Gabriel del Río en luchas sindicales, sin mencionar los otros. Pepe Abreu, ¿quién es? Pepe Abreu. Pepe Abreu, ¿verdad? La persona, el preferente principal en cuanto a lo que hay que hablar para revisiones de condiciones salariales. ¿Qué es Fousa Tetitrado? Eso yo no sé lo que es. Pepe, dile que era Fousa Tetitrado. ¿Qué es Fenama Infenepia? ¿Qué era eso? Eso eran los sindicatos de Juan Bosch. Ya ustedes están viendo un asunto. ¿Cómo fue? Antes de entrar en materia de los temas que tienen pautados para hoy, explíqueme una cosa. ¿Cómo fue que después de la muerte de Trujillo aparecieron los sindicatos tan rápido? Porque yo creo que Trujillo no permitía que hubiese sindicatos. No te lo va a decir Pepe. ¿Me lo va a decir usted? No, quienes hacen los sindicatos no fueron los comunistas. Fueron dos sectores, el sector social cristiano y el sector de Estados Unidos, que se lo llevó para Costa Rica y lo entrenó. Allá hay un grupo. Yo veo que... Háblale de eso. Un año después, antes de cumplirse el año de la muerte de Trujillo, ya había un sindicato. No, tú estás loco. Pero para que vea, yo voy a coger el estilo de doctor. Le gusta mucho hacer las cosas como con ejemplo. Sí. Mire, yo tengo un acta de la Constitución del Sindicato de la Cervecería Nacional Dominicana, que está ahí, ¿verdad que sí? Sí. Es la presidenta, ¿verdad? Está sí. Ahí. Ese sindicato lo funda Julio César Valleter. Usted yo mencionarlo. Julio doctor. César Valleter Hernández. Sí. Exactamente, que eran, había dos líderes sindicales. Obrero, ¿te acuerdas? Dos líderes. Un líder obrero trujillita, César Valleter, y Mauricio Báez, que era el líder antitrujillita, ¿verdad? Claro, Mauricio Báez tenía cautela, ¿verdad? Él atacaba a las transnacionales, ¿verdad? A los ingenios que estaban en manos de las transnacionales, pero se cuidaba de atacar frontalmente al jefe, ¿verdad? Hasta un momento. Entonces se constituye el sindicato de cervecería, Carlos, y de ahí se llama Trujillo y se le dice, jefe, acaban de constituir el sindicato de trabajadores de la Cervecería Nacional Dominicana. Eso es un acta, ¿verdad? Que está ahí. Sí. Y Trujillo dice, felicíteme a los trabajadores y dígale que si se mantiene en el marco de defensa de sus derechos laborales, ese sindicato tiene toda la garantía que mi gobierno le ofrece, Carlos. ¿Entiendes? Ajá. Y ese sindicato se constituye, ¿entiendes? Se constituye con el apoyo del jefe, porque el tipo no era estúpido, ¿tú entiendes? Él sabía que le vigilaban desde fuera, que la Organización Internacional de Trabajo, doctor, seguía el sindicalismo aquí. Carlos, y esa novela Over, ¿verdad? Sí. Que escribe Ramón Marrero Ariti. Ramón Marrero Ariti, doctor, ¿qué era? Era un funcionario de Trujillo. Entonces, secretario de Trabajo. Entonces, Ramón Marrero Ariti va a OIT, doctor, y ataca ya a las transnacionales,
a la Sugar Company, ¿verdad? Que manejaba los ingenios azucareros. Y le dicen, pero mira, tú, ese ataque es peligroso, tú te has metido en un lío. Y dice, no, yo cuento con el apoyo del jefe, porque el jefe no está de acuerdo con los atropellos, las transnacionales, la vaina, contra los trabajadores. El jefe es un defensor de los obreros. Recuerden que Trujillo era que el primer trabajador del país, el primer periodista, era todo eso, ¿verdad? Entonces, ocurre que Ramón Marrero Ariztí regresa de allá, pero entonces el hombre no tiene en cuenta que ya Trujillo había hecho negociación para la transferencia de los ingenios. Acuérdense que lo compró, ¿entiendes? Sí. Entonces, ¿cómo paga Ramón Marrero Ariztí? Paga con un accidente donde su vida se pierde. Siempre los sindicatos, tengan en cuenta esto, han ameritado cautela, aún por parte de los tiranos. Un sindicato no es lo mismo que una junta de vecinos. No. Aquí hay mucha gente, el doctor no, pero aquí hay mucha gente que subestima el tema sindical y cree no. Es que los sindicatos, por el tema de la guerra, desde el año 1919, Carlos, cuando surge OIT, cuentan en alguna forma con una capa protectora en la que los gobiernos, por derechistas que sean, ultraderechistas y demás, en alguna forma tienen que dar la apariencia siquiera de que los respetan. Entonces, y por eso, aún en el trujillismo, surgieron organizaciones. Ahora, cuando caen los tiranos, ¿qué ocurre? Que toda esa fuerza contenida, todas esas restricciones, ¿qué es lo que hacen? Que despiertan, Carlos. Bien. Entonces, y ahí viene la luz y la gente sale, ¿entiendes? Pero estaba ahí, estaban ahí. Claro. Uno de los éxitos que ustedes han tenido en la permanencia de la clase trabajadora en todas las discusiones que han llevado a cabo es entender que este no es un gobierno socialista, que este es un gobierno capitalista y que el trabajo solamente es posible a través de, en este momento, de la empresa privada. Es decir, ustedes la han respetado y han tratado de que ellos cumplan sus compromisos. Ahora, hay algunos problemas, productos, algunos de la crisis y otros productos de la necesidad, porque hay una necesidad que está permanente. Por ejemplo, no es ahora que los sueldos no alcanzan. Hay el que no tiene trabajo y el que no le alcanza el sueldo, que es casi lo mismo, porque tiene que gastar más. En el tema de buscar el dinero, hay posibilidad de conseguir empleos, de crear fuentes de trabajo, y hay posibilidad de que la única forma de ingreso no sea la devolución de los fondos de pensiones. Sí, doctor, por un asunto que tenemos que entender. Yo sé que Jaime estaba aquí, salió estando yo presente. Y una de las cosas que hemos conversado, hemos hablado con el presidente directamente, es el tema referido a que ese planteamiento referido a la devolución de los fondos de pensiones encuentra su base en temas como el de la pandemia, momento de crisis. Hay gente ahí que dice, bueno, yo tengo un año prácticamente sin trabajar, tengo ahí 300,000 pesos que mi patrono y yo, ¿verdad?, hemos aportado, porque no he trabajado solo, no, es una combinación de aportes, con un fin, que es ese retiro, no es la distribución, no, ahora, sino el retiro. Entonces, si a mí me dan 30% de eso, y el trabajador se pone a calcular, ¿qué significa? Carlos, significa tanto, lo calcula, Michel, que economista, dice, ¿cuánto? Tanto. Con esto yo soluciono un problema momentáneo, rápido, inmediatamente, porque ¿qué es lo que dice el proyecto de Botello, doctor? Eso tiene 2 párrafos, y lo que dice, aprobado hoy, ese 30%, ¿verdad? En 10 días, doctor. Hay que devolver. Entonces, se devolvería ese dinero.
Pero no se le ha dicho al trabajador. ¿Dónde está ese dinero? Eso no se le ha dicho, doctor. ¿Dónde está ese dinero? Doctor, eso está en certificado, doctor. Oh. De Hacienda, Banco Central, Banco de Reserva. Es ahí que está. Es decir, que usted que materialmente usted no puede comprometerse a devolvérselo en 10 días. O sea que las centrales sindicales, por lo menos la que usted representa, no está de acuerdo con la devolución. No, es que no está de acuerdo. No, pero esa es la pregunta. No, pero entiende que no es prudente. Lo que nosotros entendemos, que no hay tiempo lo que nosotros entendemos, que el sentido de un fondo de pensiones no es hacer eso. Y lo que nosotros planteamos es que el gobierno debe buscar opciones como se buscaron para prever la situación que esos trabajadores que todavía están fuera, por ejemplo, de su centro de trabajo, nos quedan unos 38,000 fuera todavía, básicamente del sector turístico. Esos planes sociales se extiendan para que ese trabajador se mantenga, se sostenga. ¿Por qué? Por un asunto que tenemos que entender, señores. Un día, esos trabajadores serán personas envejecientes ya con más de 60 años. Y usted se pregunta, si usted le distribuye ahora esos fondos, ¿quién le dará respuesta para su retiro? O sea, ¿quién se la dará? Se copia lo de Chile, señores. En Chile se repartió 10 después, 10 ahora. ¿Y qué dice entonces el Ministerio de Hacienda de Chile? Ese Ministerio de Hacienda dice hoy, bueno, con la distribución que hemos hecho... Del 10. Ahora van a devolver más. Al 30 van a llegar. Dicen ellos, 10. Ellos dicen, 5 millones de personas ya de trabajadores se quedan sin fondo base para las pensiones. Oiga, doctor, ese. Con un 30. Con un 30, ¿verdad? Dicen ellos. Ya no alcanza lo que oiga, Michelle, de los que devengan menores salarios, o sea, los quintiles 1, 2, 3, esos se quedan sin pensión. Entonces, ahora nosotros, como Estado, entonces, tendremos sí, pero lo que ganan más, lo que van a recibir es un 10% de pensión del último salario. Lo que ganan más, ¿verdad? Pero entonces, eso quedan anulados, no van a recibir. Entonces, como gobierno, ellos están estudiando fórmulas que le permitan al futuro recuperar eso. Una cosa, Entonces, espérate, una cosa. Sí. Y yo termino. Pepe, tienen los trabajadores a través de los organismos que los representan acceso a las AFP, a los fondos de pensiones, que son casi siempre de banco, de saber dónde colocaron su dinero. Le voy a decir por qué. Porque cuando el gobierno dijo, ahí hay un dinero para prestarlo al 8, se lo prestaron ellos mismos, los mismos banqueros. ¿Qué posibilidad hay que los fondos de los pensiones se lo hayan prestado ellos mismos? Mire, yo, doctor, con usted, con Michelle, con Carlos, conociendo quiénes son ustedes y siguiéndolo a ustedes, sí, le digo que usted sabe cuál tiene que ser la discusión que Revista 110 tiene que propiciar. Sí. Y síntesis, el futuro de esos fondos de pensiones y el futuro de las pensiones en este país. Eso es lo que hay que discutir. Hay que discutir lo que usted está diciendo, la inversión de esos fondos de pensiones. ¿Dónde va? ¿Entiende? La maneja ellos de manera absoluta. ¿Y la rentabilidad? Como lo están haciendo. ¿La rentabilidad cuál es? ¿Es social o solo es una rentabilidad para ellos? ¿Usted sabe por qué, doctor? ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Qué es lo que Botello y gente así no pueden entender porque su cerebro no alcanza para llegar ahí? Pero mire, usted lo que tiene que pensar es que si la tasa de reemplazo de un fondo de pensión, doctor, va a ser de 25%, para que me dé el número, Michelle, ahora mismo, y usted coge y cotiza por 15,000 pesos, 30 años, Michelle, ¿cuánto es la tasa de reemplazo a los 30 años si tú cotizaste por 15,000? O el doble. La tasa de reemplazo, ¿verdad?, va a ser de alrededor de unos 3,000 pesos. 3,000 pesos mensual de pago que va a recibir ese trabajador. Entonces, por eso el examen... Pero tú hablas del dinero, hay que explicarle a la gente lo que es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es lo que el trabajador va a percibir como pensión. Entonces, es lo que hay que discutir, doctor, es el sistema
de capitalización individual, no es discutir reparto. O sea, una persona que gane 15,000 pesos, lo que va a venir recibiendo de pensión no es 15,000 pesos, es 3,000. Oiga, ¿verdad? Es el porcentaje de lo que va a recibir. Claro. Oye, Michelle, y un pensionado del Seguro Social, donde el doctor se formó, del Gautier, ¿tú sabes cuánto está recibiendo ahora? ¿Cuánto? Está recibiendo 10,000 pesos. Entonces, uno se pregunta, Michelle, ¿es correcto que usted me diga a mí que un sistema como este, moderno, con todos los bancos detrás, como el doctor dice, al final, Carlos, un pensionado actual, un viejo actual, ¿verdad?, que esté recibiendo 10,000, reciba más que un joven de lo que está cotizando en este nuevo sistema? Don Pepe, en el mismo orden, ya hablamos de lo que es el retorno de los fondos de pensiones, pero para cerrar con esta parte, que yo creo que realmente hay un avance, tenemos un avance en lo que es el sistema de seguridad social, sobre todo en lo que tiene que ver con salud y en lo que tiene que ver con pensiones, porque algo es algo que no existía. Eso es importante. Bien, y eso usted y yo lo hemos discutido en varios programas ahora. Ajá. Parece ser que realmente ustedes, los diferentes sectores que están envueltos en la seguridad social organizada, se han puesto de acuerdo para la necesidad de una reforma a esta ley de seguridad social. Una reforma que sí se ve necesaria, no para devolver un 30% de los fondos de pensiones, ni para discutir el tema solo de la rentabilidad de las AFP, sino para discutir la salud, la cobertura de la salud, la cobertura en envejecientes, dónde se pueden invertir los fondos de pensiones, el tema del seguro de desempleo, que no nos hubiera pasado lo de la pandemia si hubiéramos tenido un seguro de desempleo, el tema de la misma cesantía que hay que discutirlo por lo menos a nivel futuro de lo que hay y está contemplado en la ley, si hubiera un seguro de desempleo y si no se perdieran los derechos adquiridos. Todo eso que usted y yo hemos hablado tanto. ¿Se inscribe usted en el grupo de dominicanos, como escuchamos el otro día el presidente de la República, que se van a abocar a preparar un proyecto consensuado entre las partes para modificar y adecuar, después de tantos años manejando la ley, también viendo problemas que tiene la ley de carácter estructural, de adecuación a los tiempos, de lo que entiende que hay que modificar esta regulación? Michelle, agréguemele ahí cómo recoger desde la ley la economía informal, como se denomina, ¿verdad? Y el mismo contributivo subsidiado. Y fuera, exactamente, que hasta ahora no se ha tomado. Examinar por qué e incorporarlo. Entonces, estamos en ese proceso, Michelle, en la discusión de la ley. Ya nosotros, inclusive, estamos presentando en la comisión bicameral que se creó la propuesta del movimiento sindical, tanto en salud como en pensiones y demás. Ya inclusive se están haciendo vistas, esa comisión bicameral. Comenzaron por la zona norte, por Santiago. En esta semana se comenzó. Y se va a todo un proceso. Porque ahí, Michelle, es donde usted está apuntando, es discutir el tema de la reforma integral que hay que hacerle a esa ley, en todos los sentidos. No es, como se dice, desmontar el sistema, es transformar el sistema, que es distinto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque como está diciendo Michelle, hay ahí 600,000 millones que no existían antes, ¿entiendes? Que están ahí, en las pensiones. Existe un sistema de salud que está ahí, ¿entiendes? Como con los defectos que pueda tener. Claro, con los problemas que tiene, pero lo hemos ido resolviendo. Claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Desbaratarlo, destruirlo o transformarlo? Entonces, lo que nosotros consideramos es que un dirigente sindical responsable tiene que apostar a la transformación, a la corrección de los temas, no a la destrucción. Y por eso estamos participando en las conversaciones, en las discusiones, y se está avanzando ya en la comisión bicameral, porque desde el gobierno también se ha expresado una voluntad de hacer esa modificación. Cuando yo escucho al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, hablar de la modificación, de la posible modificación o discusión de la ley de seguridad social, también se habla del Código de Trabajo, de los años que tiene este código y de la necesidad de
de discutir una modificación. ¿A qué se refiere? Todos sabemos que el código es viejo, todos sabemos que nadie va a tratar de discutir un código para perder derechos, porque nadie está en eso. Ahora, ¿realmente usted entiende que el código se hizo en una época donde hay cosas que no existen? Por ejemplo, cuando se hizo el código de trabajo, el internet no existía, el teletrabajo no existía, el horario nocturno no existía, el horario de domingo no existía. Hay una serie de los diferentes sectores económicos. La clasificación no era en la misma forma que ahora. ¿Usted entiende que hay la necesidad también de, paralelo a la discusión de la seguridad social, de la ley de seguridad social, hablar de algún tipo de modificación al Código de Trabajo? Honestamente hablando, Miguel, el ministro de Trabajo nos llamó a nosotros y por separado también al CONE y a la cúpula empresarial, y propuso por separado entre la parte la necesidad de armar lo que él llamó una agenda tripartita para un pacto tripartito. Y dentro de los aspectos que se mencionaron está salario, está seguridad social, empleo, y cuando llegamos al código, estamos siendo claros, ¿verdad? Aquí. ¿Usted se paró y se fue? No. Nosotros lo que dijimos fue, mire, ese punto, nosotros no, por parte nuestra, no va a ser puesto en la agenda. Ahora, como es un pacto entre partes, lo que se persigue, nosotros sabemos que la otra parte lo va a hacer. Y efectivamente, Michelle, los patronos comenzaron por ahí, ¿verdad? por el tema código laboral, y plantearon el código. Entonces, sencillamente, la agenda se va a armar con ese contenido. Ahora, ¿qué es lo que el ministro dice? El ministro dice lo que usted está diciendo. Usted sabe que hay una parte en el código, el artículo 50, que establece la creación de denominado seguro de desempleo como sustituto de la cesantía laboral. Usted sabe que ese siempre ha sido un escollo, eso aquí lo hemos discutido varias veces, en muchas ocasiones. Nosotros tenemos coincidencia y disidencia, pero siempre hemos hablado de eso con mucha altura aquí. Entonces nosotros lo que dijimos fue, mire, aunque nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo reiteramos con el tema de cesantía, nosotros sabemos que para poder llegar a un pacto entre partes, la contraparte tiene que tener derecho, ¿verdad?, a hacer su propia propuesta también, como la tenemos nosotros, y así se hizo. Entonces, lo que se está ahora esperando es que el ministro, ¿verdad?, que ha estado a la vanguardia del proceso, pues proceda a señalar cuándo comenzarían esas reuniones. Dijimos inclusive ahí que como el salario tiene un ritmo distinto a los demás puntos, usted sabe que el salario siempre hay un tiempo de espera, la tarifa vence ahora en julio, entonces como es un tiempo de espera muy concreto, muy cierto, muy determinado, entonces ver el salario dentro del pacto, pero en alguna forma separado, y que los demás puntos sean como una continuidad. Vamos a tenemos unos minutos y hay dos temas que no se nos pueden quedar, don Pepe. Usted acaba de mencionar salario. Primero, si nos vamos a la ley y a la discusión de lo que tiene que ver con salario, cuando tocaba, yo creo que se revisan los salarios cada 2 años. Y cuando tocaba la revisión el año pasado, en el medio de la pandemia, o toca este año. ¿Y cuál es la posición? Luego de que usted ha visto, porque eso no es un secreto, que usted conoce la situación del empleo en la República Dominicana. Una cosa es decir que se han rehabilitado X número de personas en el sistema de seguridad social, pero no estamos hablando, o sea, de que hay ya menos desempleados, pero estamos hablando de que con qué valor entraron a esas nóminas de nuevo esos empleados. O sea, la gente no está ganando lo mismo, hay mucha gente sin empleo y todavía estamos hablando de que las empresas tienen problemas para pagar esos salarios, porque ahora es que llegó, el cuco viene, ahora es terminando la pandemia, todavía tendremos hasta diciembre problemas económicos para activar la economía.
¿Cuándo toca la discusión del salario y cuáles serían vamos a decir, qué pretenden el sector que usted representa en cuanto a un aumento en el medio del contexto de la crisis económica que ha producido todo esto? Sí, rápidamente decirle que vence la tarifa el 9 de julio de este año. Bien. 9 de julio. Entonces, la tarifa en revisión es la tarifa del sector privado no sectorizado, que es la mayor. Ahí está el salario de 17.610 pesos, de 12.157, de 10.700, de 15.000 pesos, que es de los guardianes privados, y el trabajo de campo, que es de 400 pesos diarios por jornada. O sea, son las 5 categorías contenidas en esa tarifa. ¿Qué estamos planteando nosotros ahí? El 1 de mayo, nosotros lo conmemoramos en un acto bajo techo, que fue en Infoté. El presidente fue a ese acto, él estuvo en ese acto. Sí. Entonces, en ese acto nosotros planteamos que se haga un aumento de un 40% a lo que están contenidos en esa tarifa. Claro. Y ahora usted antes pedía 30, ahora pide 40. Oiga, no, pero claro, Michel, reconociendo, viendo el salario como una fórmula para activar la economía y teniendo en cuenta además que en esa discusión los sectores que hayan sido afectados por la pandemia, entonces nosotros, si están dentro de esas 5 categorías, nosotros ahí entonces vamos a hacer también las separaciones condignas a la situación que tenga ese sector. Fíjese que ahí, por ejemplo, turismo se ve aparte y una serie de áreas también se ven aparte. Porque nosotros tampoco somos tontos, ¿verdad?, para propiciar más desempleo por el tema salarial. No, y que se vaya la competitividad. Claro, nosotros sabremos buscar el balance, ¿verdad?, en esa discusión que es tripartita y que se hará en un tono quizás distinto al acostumbrado. Usted sabe que se hacen... usted entiende que en esta administración, sí, gobierno relativamente nuevo, 8 o 9 meses, usted entiende cómo están los vínculos de comunicación entre los diferentes sectores que representa el ministro de Trabajo, pero por ejemplo con la presidencia, la seguridad social, cómo están el mismo... Veo muy activo al profesor Santos en todas las actividades que tienen que ver con el sector. ¿Cómo está la comunicación, las ganas de resolver el problema? Ha sido, sí, hay que decirlo, ¿verdad?, que el presidente ha sido muy comunicativo con nosotros, nos recibió ya por tres ocasiones, fue al acto, dijo que Rafael Santos, le está dando mucho respaldo al ministro de Trabajo, y el ministro ha sido también bien comunicativo. Sabe que Rafael fue sindicalista también, ¿verdad? Sí. Y está en Infoté, sí, y él también ha sido muy consecuente, ¿verdad?, con la cercanía, con el movimiento sindical, sin perder el equilibrio, ¿verdad?, porque tiene que también, y trabaja con los empresarios también. Él sí, y en el sistema de seguridad social, hemos encontrado personas como Santiago Jacín, por ejemplo, en Senasa, otros, así el mismo Mario Lama y otros, que han tenido con nosotros un buen sistema, diríamos así, de comunicación. Parece que se ve, ¿verdad, Michel? Parece que se ve en ellos como un interés diríamos así, de hacer la cosa bien, un poco, o de no imponerla, ¿entiendes?, sino de un poquito de apertura a la discusión, y eso contribuye, eso es factible, ¿entiendes? Bien. Para que la cosa camine. Don Pepe, finalmente, nosotros la semana, al principio de esta semana, nos juntamos en una actividad en el Palacio Nacional donde tuve la oportunidad de saludarlo y de conversar con usted, que es el relanzamiento de la Comisión Nacional de Empleo. Este es un acto, ahí tenemos las imágenes de esta actividad en la que participó todo el sector que usted representa. Lo vi a usted, a Gabriel del Río, ahí estaba también el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Trabajo, el presidente de la República presidió la reunión, los presidentes de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, todos los sectores que tienen que ver con el empleo y con cambiar las leyes y las disposiciones de todo esto.
Le pregunto, don Pepe, ¿qué es la Comisión Nacional de Empleo? ¿Qué significa reactivar esto? Y realmente, ¿qué beneficios puede tener para los trabajadores? Bueno, Michelle, esto se constituyó en el 2009 y con mucho ánimo, cuando se constituyó, como somos en el país, ¿sabes? Que construimos cosas con mucho ánimo, inician y se inaugura el acto, que yo qué. Murió. La comisión casi no se reunió. Nunca. Jamás. Bueno, el Consejo de Hombres de Empresa estaba presente, lo presidía Pedro Brache. Copardón también. Sí, Copardón. La Asociación de Industria estuvo ahí. Sí. El compañero Ramos, Jacobo Ramos de la CNTD. Es decir, se constituyó y como se hacen esos actos bonitos, que yo qué, pero jamás. No, pero nunca. Entonces, el ministro de Trabajo ahora, cuando llega, el licenciado Luis Miguel Decán, es que nos convoca a nosotros y a los empresarios con el objetivo de reactivar la economía a la luz de lo que el presidente ha planteado. ¿Sabe, Michelle, que siempre se ha dicho, Carlos, que oiga, Michelle, que para disminuir el desempleo estructural en este país y controlarlo, en un periodo de gobierno de 4 años había que crear 600.000 empleos, 600.000, o sea, 200.000 por año, diríamos así. Ustedes saben que, por ejemplo, el gobierno del presidente Medina creaba alrededor de unos 100.000 por año, pero quedaban pendientes siempre 100.000 que no iban al mercado de trabajo formal, se quedaban en la informalidad o ya ustedes saben, en cualquier descarrilamiento por ahí. Entonces, el plan de crear los 600.000 se está retomando desde esta comisión de empleo. Ahora, Michelle, en eso sí hay que estar claro. Lo que se persigue es que la comisión no pase lo mismo que pasó la otra vez, que comenzó y se desactivó, sino que ahora, como el presidente lo dijo en su intervención, se identifiquen las áreas en que los empleos se van a crear. Tú lo que tienes que hacer es reparar infraestructura, que en este país tú ves infraestructura del Estado que se construyen, se pintan muy bonitas, se inauguran, Michelle, y a los 3 meses usted la ve destruida, ¿entiendes? Calles desbaratadas, puentes que no sirven. Entonces, tú tienes que trabajar eso. La vivienda se va a trabajar, de verdad, como se ha dicho, en estos planes de vivienda. Es una forma de reactivación. La agricultura, vamos a volver los ojos hacia ahí para trabajar y garantizar la verdadera, ¿cómo se llama?, independencia alimenticia de este país, o no lo vamos a hacer. Entonces, todas estas cosas requieren discusión en el nivel de esa comisión, identificación en el nivel de esa comisión, y si cuenta con un buen respaldo gubernamental y una buena actitud del sector empresarial, pues lógicamente va a dar un resultado en los planes que hay de disminuir y de controlar en la República Dominicana el crecimiento de ese desempleo. Bien. Don Pepe, ¿cuáles son los 3 sectores que conforman el área en que usted se desenvuelve? Bueno, cuando usted dice el sector tripartito, cuando es tripartito el diálogo, ¿cuáles son los 3 sectores? Sí. Gobierno, sector empresarial y sindical. Esos son los 3 sectores. Sí. Cuando guardando las distancias, ¿verdad? Dentro de ¿cuándo es que usted va a proponer a esos 3 sectores que yo, guardando las distancias, que yo me convierta como en el Agripino de ese grupo? Ahora, porque ya Agripino se retiró. Entonces usted me va, y está haciendo usted falta. Me había prometido que me iba a nombrar a mí el Agripino de ese grupo y usted como que se le olvidó. Y está haciendo falta una gente como usted porque ya Agripino se retiró. Y hace falta una gente como usted porque lo más grande es cuando los pueblos se quedan sin mediadores, aunque la gente no lo crea. Eso es lo más grande. Vamos a agradecer a don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, que esté con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, don Pepe. Siempre, cómo no.